A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. La cultura digital, también conocida como cibercultura, es una forma de cambio social que va más allá de las formas preestablecidas, integrando al mundo a través de la tecnología, que implica nuevas formas de interacción, comportamiento, pensamiento y comunicación para los seres humanos. Esto es Derechos Digitales y con Matthew, junto conmigo Daniela Macías, abordaremos semana a semana un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Vivimos en un mundo digital, global e hiperconectado. Actualmente, el 60% de las personas en el mundo tienen un celular. Este porcentaje supera el de personas que tienen acceso al agua y electricidad en el mundo. En el Ecuador, el porcentaje de la población que tiene acceso a un teléfono celular activo es del 62.9%. Hola Matthew, bienvenido a Derechos Digitales. Por favor, introdúcenos al respecto. Muchas gracias, Daniela, por la introducción. Bienvenidos también ustedes a este espacio para conocer más acerca de todo lo que incorpora el mundo nuevo de las tecnologías y todos los derechos que nosotros tenemos inmersos en ellos. Efectivamente, como muy bien lo ha manifestado Daniela en las cifras, tenemos un alto porcentaje, más de la mitad, que tienen acceso a un teléfono celular. Pero esto no es todo. Si bien tienen acceso a un teléfono celular, nuestra brecha digital sigue siendo bastante amplia. Y esta brecha digital se compone de varias características, varias condiciones que en el mundo de las tecnologías no nos permiten tener acceso a todos, no solo a la tecnología, sino a la información que circula dentro del Internet. Daniela, ¿qué opinas de la brecha digital? Tradicionalmente, la tecnología se ha definido como un modo de realizar acciones. Sin embargo, cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos estamos refiriendo a un tema mucho más complejo que ese. Estamos viendo nuevos modos de realizar estas acciones y que son algo más que meras herramientas o métodos que nos posibilitan una variedad de nuevas funciones humanas con un trasfondo mucho más complejo. Un 43.3% de la población mundial, es decir, un aproximado de 3.200 millones de personas, tienen acceso a Internet. En el 2020, el uso de Internet a nivel nacional se ubicó en el 70.7% de la población. Estas implicaciones sociales que están teniendo las nuevas tecnologías son tales que están provocando nuevas formas de integrarnos, de pensar, de socializar y en temas culturales nos está obligando a generar mayores habilidades y destrezas en este nuevo mundo para poder reaccionar frente a todo el impacto que ellas traen a nuestra vida. Sin embargo, en nuestro país podemos ver que nuestra brecha digital es bastante amplia y representa casi el 20% de nuestra población que no tiene acceso a un equipo móvil, a un dispositivo móvil o a Internet. De acuerdo. Y no solo la brecha digital se compone de este acceso, como tú muy bien lo has dicho, al Internet, a un dispositivo móvil, sino que también tenemos otro tipo de brecha que se incorpora a nuestros entornos sociales dentro del uso de las nuevas tecnologías. Y esta es la brecha generacional y la brecha de género. La brecha generacional que compone el uso de las tecnologías de acuerdo a las generaciones que en años van sucediendo. Si bien tenemos generaciones como los baby boomers, tenemos la generación Z, tenemos los millennials, si bien los millennials y la generación Z ya han estado directamente vinculados con la tecnología, para los baby boomers, que son un poco más mayores, necesitan
una mayor educación, una mayor capacitación, una mayor generación de destrezas dentro del ámbito de la tecnología. Asimismo, dentro del ámbito del género, existe tanto una brecha en la consecución de una profesión dentro del ámbito digital, así como en el acceso a la información dentro de esta tecnología. Coméntanos, Daniela, ¿qué opinas de estos dos tipos de brechas? Es sumamente importante establecer que la tecnología por sí misma no es mala. Tiene efectos negativos cuando no hemos desarrollado un ambiente adecuado y destrezas o habilidades que nos ayudan a transitar en este entorno de una manera consciente, de una manera pensada y de una manera segura. Es por eso que espacios de construcción de cultura digital son sumamente importantes para empezar a entender que la tecnología primero tiene que ser inclusiva. Inclusiva no solo con las personas que están teniendo esta destreza adquirida dentro de su entorno, sino con aquellas que quizás por su ámbito generacional o por su género están siendo desplazadas de su uso naturalmente, como pasa en la actualidad, y es por eso que las brechas se están materializando y hay que empezar a romper esas barreras y justamente estos techos de cristal para generar estas habilidades y destrezas digitales en toda la población para poder sacarle el mayor provecho y poder orientar al Ecuador a tener una transformación digital, a tener o montarnos en la economía de los datos y generar emprendimientos y una nueva cultura digital que integre relaciones a corto, mediano y largo plazo, sanas, seguras y constructivas. Perfecto. Justamente Daniela nos ha hablado de un tema muy significativo en el ámbito de las nuevas tecnologías, y esto es la cultura digital. Vamos a hablar mucho más al respecto de la cultura digital y para ello vamos a establecer algunos de sus componentes. Lo primero, lo que ya hemos conversado junto con Daniela, el acceso a los servicios tecnológicos, a las nuevas tecnologías, a la información que circula en ellas. El segundo pilar es todo lo que nosotros dejamos como huella en ese acceso, en esa búsqueda, en ese uso de esas tecnologías, que es la huella digital. El tercero, vamos a hablar sobre justamente la economía digital y cómo circulan todas estas transacciones, cómo se monetizan, cómo se genera dinero a través del uso de la tecnología para finalmente establecer justamente cuáles son y cómo se vinculan estos componentes de la cultura digital hacia un acceso equitativo, efectivo y masivo de las tecnologías con mucha responsabilidad y con la premisa de que esto nos va a potenciar mucho como sociedad y como Estado. Justamente los pilares fundamentales para una construcción de una cultura digital en el Ecuador se componen de varios esquemas. El primero, como tú bien lo has manifestado, es el acceso, y para tener acceso tenemos que tener inversión en infraestructura, empezar a gestionar o pensar cómo funcionan todas las herramientas e instrumentos que permiten la conectividad, que permiten estar en constante comunicación y que permite el subir y bajar dentro de este entorno de una forma rápida, equitativa para todas las personas que forman parte de una comunidad. Por otro lado, el tema de comunicaciones y redes sociales siempre tiene que estar presente para poder empezar a hablar sobre derechos digitales, que es un tema bastante apasionante y bastante amplio, en donde tenemos que empezar a ser conscientes que en la formación de esta huella digital, en el uso de nuestros datos, en este nuevo entorno, cada paso que estamos dando nos ayuda a construirnos, a ser nosotros mismos en esta nueva faceta, en este nuevo entorno, y esto va a ser muy importante para poder garantizar nuestra dignidad y exigir que nuestra dignidad sea respetada, no solo en el manejo de nuestra información, sino en la materialidad para evitar que se consumen delitos dentro de este nuevo entorno y que nos puedan llegar a afectar. Adicionalmente, tenemos que trabajar muchísimo en alfabetización digital para reducir todas las brechas, tanto generacionales como de género, que pueden existir dentro de este nuevo espacio, y a empezar a evaluar cómo vamos a generar estas habilidades de transitar seguros y de forma constructiva en este nuevo entorno. Y asimismo, también tenemos que empezar
a pensar cómo estamos consumiendo y produciendo toda esta información dentro del entorno digital para evitar causarle daño a otros, en el consumo de información para gestionar adecuadamente temas de investigación y para también podernos informar de forma adecuada y no únicamente parcializada, y en la producción de contenido. ¿Por qué? Porque todo lo que producimos en Internet puede llegar a afectar a alguien más. Y finalmente, todo este tema de la economía digital nos hace entender que necesitamos gestionar adecuadamente los datos para poder generar emprendimientos y montarnos en esta nueva ola de productos y servicios que van adaptados a esta nueva economía del mundo, que trasciende barreras, que trasciende legislaciones y que requiere de alguna u otra manera que generemos estas habilidades para que esto sea de calidad y seamos competitivos a nivel mundial. Justamente Dani nos ha mencionado un tema primordial en el uso de las nuevas tecnologías, y más aún en el acceso, en la economía de los datos, como muy bien lo estábamos manejando, todo este desarrollo de la economía que ya se da en estos entornos digitales, y para ello es necesario la alfabetización digital. Justamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador nos garantiza un derecho fundamental, que es el derecho a la educación digital. Este derecho se compone de múltiples factores: inversión pública, inversión privada, se compone así también de la construcción de programas, de beneficios, de toda una estructura detrás de ello, de tal manera que podamos llegar a todas las generaciones, a todo el Estado, a todas las personas, para que fomentemos una cultura digital con estos pilares que hemos manifestado y efectivamente alcancemos dentro de toda nuestra sociedad esta alfabetización digital que nos va a potenciar económicamente, nos va a potenciar profesionalmente y efectivamente también nos abre muchos espacios, muchas profesiones que ya se van a ir desarrollando dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Es decir, hoy por hoy, ya no solo vamos a tener las profesiones que comúnmente nosotros vemos en las mallas curriculares, que son dirigidas hacia la construcción, hacia las ciencias sociales, hacia las ciencias técnicas, sino que adicionalmente vemos que se van construyendo nuevas profesiones en estos entornos digitales. Esto también es producto del derecho a la educación digital, porque nos permite seguir avanzando como sociedad y efectivamente construyendo desde el Estado estos nuevos entornos en donde nosotros vamos desarrollándonos de mejor manera. Así, vemos el nacimiento, por ejemplo, de profesiones emergentes que nos permiten manejarnos dentro de estos entornos digitales. Ya no solo la carrera de tecnología, de la información, de seguridad de la información, resultan necesarias para movilizarnos en estos sectores, sino que tenemos otros tipos de carreras y carreras vinculadas con el desarrollo tecnológico que se van a ir desarrollando de mejor forma y que nos van a permitir a nosotros mismos poder generar estas capacidades profesionales en otros entornos. Así tenemos profesiones dentro del desarrollo de la robótica, del uso de las nuevas tecnologías, vinculadas como el uso de la telemedicina, el uso de la teledefensa en procesos judiciales, miles de carreras que van a irse vinculando inclusive con la construcción de otro ecosistema, de otro mundo en el cual nosotros también nos desarrollamos, que puede ser inclusive este metaverso. Dani, ¿qué opinas acerca de estas profesiones? Bueno, la alfabetización digital de hecho es un componente trascendental dentro de la cultura digital. ¿Y por qué es tan importante generar cultura digital? Primero, porque tenemos que empezar a sensibilizarnos respecto de nuestros derechos y nuestra dignidad en este nuevo entorno. Empezar a entender que es importante que nos empecemos a preocupar ya no solo de un esquema tradicional en donde de forma física nos pueden causar daño y no estamos seguros, sino que también si no manejamos de forma adecuada nuestro camino digital, podemos ser víctimas de alguna vulneración dentro de este nuevo entorno. Con esta alfabetización digital justamente empezamos a entender cómo empezamos a manejar de forma efectiva y segura las tecnologías de la información y comunicación. Muchas veces
Pensamos que esto es un tema tan complejo, pero no empezamos a entender que están diseñadas justamente como herramientas que nos van a facilitar de alguna forma el poder atender nuestras necesidades y el poder gestionar de alguna forma productos y servicios que nos benefician como personas. Si estas son utilizadas de esta forma adecuada, pues generan grandes beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, no tenemos que perder de vista y ser sensibles ante una realidad en donde todos estamos siendo vulnerables, empezando porque no generamos el conocimiento necesario para un manejo efectivo de las tecnologías de la comunicación y de la información. Y en este sentido, obviamente, con toda la ola de la transformación digital y esta revolución que vivimos actualmente con la implementación de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, entre muchas otras, empezamos a gestionar de forma inadecuada y nos ponemos en distintos riesgos. Es por ello sumamente importante que empecemos a orientar primero las mallas curriculares a través de justamente este derecho garantizado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es la educación digital. Gestionar mallas que nos den estos conocimientos, habilidades y destrezas en estas tecnologías de la información y comunicación. Y adicionalmente, tener campañas que nos hagan empoderarnos como ciudadanos en el manejo de estas herramientas para así reducir todas las desventajas que podrían gestionar un inadecuado manejo de estos. Adicionalmente, como tú bien manifiestas, se han desarrollado estudios en donde se abre un sinnúmero de posibilidades para las profesiones y para las nuevas generaciones el gestionar carreras orientadas justamente al manejo de tecnologías de la información y comunicación. Muchas veces cuando escuchamos este tema de tendencia como es la inteligencia artificial nos asustamos porque decimos, bueno, vamos a ser obsoletos, nos van a quitar del camino los robots o las máquinas, cuando no es así. La robótica, el análisis de datos se vuelven esenciales para nosotros aprender a manejar estos temas y gestionar nueva economía digital que nos haga competitivos. Si bien los países de primer mundo llevan mucho tiempo ya educando a las personas sobre este tema, nosotros no podemos quedarnos atrás y nosotros tenemos que empezar a exigir que se ofrezcan carreras orientadas justamente a estos temas. ¿Para qué? Para que dentro de profesiones tradicionales como son la medicina, el derecho, también se empiece a enfocar el tema digital, que nos beneficia muchísimo para generar innovación y transformación al Ecuador. Efectivamente, como muy bien lo ha dicho Dani, este proceso de alfabetización digital, de educación digital, de inclusión en las mallas curriculares, así como esta parte que tú muy bien manifiestas de la creación de nuevas profesiones, nos da paso a algo muy innovador y que ya hace un momento tú muy bien ya lo topaste como uno de los pilares de esta cultura digital, que es la economía digital. Ahora, dentro de la economía digital, nosotros tenemos un sinnúmero de profesiones, un sinnúmero de características que nosotros ya de por sí hoy en día estamos ya utilizando y que a la final no hubo todo este paso atrás de alfabetización, de culturalización, que nos permita a nosotros educarnos en estos nuevos entornos, educarnos en estos nuevos desarrollos, de tal manera que podamos estar preparados frente a ataques, frente a vulneraciones, podamos estar preparados frente a quizás esta brecha digital, esta brecha de acceso, estar preparados también para conocer cómo sacarle el mejor potencial también a estos aplicativos, efectivamente para así poder nosotros promocionar nuestros servicios, promocionar nuestros productos, quizás generar aplicativos que den mayor facilidad en el uso, en algún servicio, en alguna consecución de un producto. Es así que justamente esta economía digital viene también a modificar todo el ámbito de cómo se ha desarrollado nuestra economía. Normalmente las transacciones simplemente eran como antes lo conocíamos, un poco del trueque. Dábamos algo a cambio de dinero y esto era un trueque físico. Ahora, este trueque, que viene como nacimiento propio de la economía, se desarrolla en ámbitos digitales. Y ya no tenemos muchas de las ocasiones este traspaso físico de las cosas para hacer la transacción, sino que ya tenemos
ciertos aplicativos que nos permiten hacer transacciones digitales, como por ejemplo las transacciones que hacemos en los bancos, de poder hacer una transferencia de dinero sin tener que estar sacándolo en físico y acudiendo a la otra entidad financiera, o tenemos otras transacciones como las que se dan en supermercados, en almacenes, a través de estos aplicativos de servicios a domicilio que nos permiten llegar a más personas y que estas personas puedan consumir mis productos, mis servicios, sin la necesidad de acercarse de forma física a mis instalaciones. Esto ha motivado mucho la economía y más aún lo pudimos ver que se potenció durante la pandemia que tuvimos hace algunos años. En ese desarrollo, justamente la imposibilidad de tener este contacto físico con las personas nos potenció este desarrollo de las nuevas tecnologías. Este desarrollo de la economía digital nos permitió hacer ya transacciones sin tener que ir al supermercado, lo cual para nosotros, desde la perspectiva sanitaria, era beneficioso porque no teníamos que hacer este contacto. Nos permitió también esta economía digital poder hacer transacciones transnacionales, de tal manera que yo puedo comprar cosas en otro país, en otro continente, y me llegan a la puerta de mi casa a través de otra creación de servicios tecnológicos y físicos que me permiten obtener estos bienes y servicios digitales. ¿Qué opinas de esta economía digital, Dani? Bueno, realmente la economía digital es un nuevo mundo, es un mundo maravilloso en donde tenemos infinitas posibilidades de crecimiento y de alcanzar el mayor potencial desde la persona hasta como sociedad. Realmente desde hace muchos años atrás ya el Foro Económico Mundial nos decía que ya el tema del petróleo o el tema de la construcción dejaron de ser nuestra nueva fuente de riqueza, sino que los datos justamente se convertían en este activo de este nuevo siglo en el que su explotación nos permitía alcanzar niveles de innovación y transformación y de revolución para las sociedades sumamente amplios. En este sentido, ya esto pasaba hace mucho tiempo, pero creo yo que con la pandemia esto se potencializa porque se empieza a mirar o se empieza a gestionar productos y servicios orientados a establecer la conexión y la comunicación a las personas. Tecnología que se adapta a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Y en este sentido, este desarrollo de comercio, de publicidad e incluso de otros sectores como la teleeducación, la telemedicina, nos orientan justamente a decir, ok, no necesitamos tampoco explotar recursos naturales para poder gestionar una revolución y montarnos en la economía mundial y tener réditos económicos por la explotación de infraestructura tecnológica, sino que nos obliga o nos establece y nos expresa la necesidad de empezar a gestionar estos productos y servicios para poder afrontar cualquier crisis a nivel mundial, de cualquier naturaleza, y que nos permita seguir conectados como sociedad. Creo yo que eso ha sido el punto más importante de la economía digital y actualmente empezamos a hablar de economía del dato, en donde nos exigimos a cumplir con normativa en protección de datos personales, con temas de interoperabilidad, a ser generosos justamente en la explotación de toda esta información, siempre con respeto a los derechos humanos, obviamente, pero gestionando estas nuevas formas de transformarnos. De acuerdo, y justamente esto nos impacta también en un reto muy importante, como sociedad y como Estado. Dani ha hecho una explicación excelente de cómo el desarrollo de la economía se ha enfocado en el ámbito digital, que hoy por hoy ni siquiera requerimos de hacer ciertas explotaciones de recursos naturales para poder tener una economía gigantesca, sino que ahora también lo podemos hacer a través de estos nuevos entornos que nos permiten desarrollarnos mejor como Estado. Sin embargo, esto también, ¿qué nos genera? Y es algo que debe ser preocupación constante, no solo de nosotros como personas, sino también de los estados, de los gobiernos, que genere todo esto una huella de carbono. La huella de carbono, efectivamente, como lo estamos comentando con Dani, ha sido un elemento primordial en el uso de estas tecnologías, porque efectivamente nos consumen estos recursos naturales para potenciar el uso de esas tecnologías, de esas infraestructuras. Entonces, justamente como estados debemos participar de forma activa, de tal manera que podamos balancear el uso de esta economía digital
así como la protección de nuestros recursos en el uso de esta economía. Dani. Listo, muchísimas gracias, Mateo. En realidad creo que empezamos a gestionar justamente conocimientos y habilidades, empezando por la sensibilización. Próximamente estaremos hablando de techos de cristal, agradeciendo a todos su presencia en este programa de derechos digitales para la generación de una cultura digital y de datos para todos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,